¿Cómo están, amigos? Sean todos bienvenidos a una entrega más del podcast De Regreso a Casa, la narrativa del posexilio. En nuestro último capítulo terminamos el libro de Esdras, hablando de todo lo que este escriba diligente había hecho en el retorno a su pueblo, a Israel. Si bien el orden canónico nos exigiría ir inmediatamente al libro de Nehemías, permítanme hacer un pequeño cambio y hablar en esta ocasión del libro de Esther. Los capítulos que siguen de este podcast se van a ocupar precisamente de este libro. Lo hago de esta forma para seguir un orden histórico, ya que el libro de Esther va históricamente entre los libros de Esdras y Nehemías. Y el primer capítulo que nos va a hablar acerca del libro de Esther aquí en este podcast se titula Se abre el telón. Vamos a ocuparnos del capítulo 1 de Esther en este podcast, en esta entrega y en la próxima también. Muy bien, para dar una pequeña introducción del libro de Esther, debo decir que originalmente el nombre de la protagonista es Hadasa, que en hebreo traduce mirto, pero luego fue cambiado por el nombre persa de Esther, que traduce estrella. Este nombre Esther es una derivación de la deidad persa Ishtar. La creencia más aceptada entre los estudiosos es que el autor del libro es Mardoqueo, el primo o tío de Esther, cerca del 450 a.C. Esta idea tiene mucha fuerza por tratarse de un testigo ocular de los acontecimientos que allí se narran. Mucho se ha discutido acerca de la canonicidad y autenticidad del libro de Esther. Incluso grandes pensadores del Evangelio, como el mismo Martín Lutero, descalificaba por completo esta obra. Pero aunque el nombre de Dios no se halle en estos escritos, por las razones que sean, no se puede negar su accionar en cada uno de los acontecimientos que rodearon, no solamente a Esther, sino también a los judíos de esta época. Una de las razones principales que tienen algunos estudiosos para elevar una crítica sobre la canonicidad del libro de Esther es precisamente lo que acabo de decir. El nombre de Dios no se menciona por ninguna parte. Pero como les digo, vamos a ver que su influencia está marcada en todo el libro. Durante los reinados de Darío, Jerjes, que también es llamado Asuero, y Artajerjes, el imperio persa alcanzó su máxima gloria. Fueron días de grandeza, opacados por una que otra incursión griega, pero en general eran días más bien tranquilos y sosegados para el vasto imperio persa. Cuando analizamos los versículos 1 al 4 del capítulo 1 de Esther, tenemos frente a nosotros acontecimientos ocurridos entre la dedicación del templo de Zorobabel en el 516 a.C. y el retorno de Esdras bajo el mando de Artajerjes en el 458 a.C. Es decir, que los relatos del libro de Esther están situados entre el capítulo 6 y 7 del libro de Esdras. El imperio poseía 3 capitales, Persépolis, Ecbatana y Susa, y es precisamente allí, en esta última, en Susa, la capital de invierno, donde se registran los acontecimientos del libro de Esther. Cabe recordar aquí que tras el decreto de Ciro, de los 3 millones de judíos que habían sido llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia, solo unos 5,000 regresaron a Jerusalén para repatriar el país. El resto se quedaron en diferentes lugares del imperio, estableciendo su culto por medio de las sinagogas que empezaron a nacer allí. Se le conoce entonces a estos judíos como los judíos de la diáspora o de la dispersión. Ellos se establecieron allí, tenían ya sus familias, formaron unos negocios, empezaron a tener de manera libre el acceso a su religión. Pero lo que nos va a mostrar el libro de Esther es
claramente el antisemitismo, ese odio hacia los judíos. Pero también nos va a mostrar la providencia y protección de Dios para con su pueblo. En este primer capítulo, que nos va a hablar acerca de Esther, vamos a abrir el telón y a descubrir varios personajes dentro de esta historia. El primero que se nos nombra es Asuero. Es el emperador persa, él es el líder militar del imperio. La grandeza de su reino es descrita en el primer versículo de Esther. En estas pocas palabras, uno descubre que este individuo era el líder más poderoso del planeta para el momento. Su nombre griego es Jerjes, y su ruina precisamente fue Grecia. Su ambición en la vida era ser exitoso en aquellas áreas que su padre fracasó, es decir, conquistar Grecia. Entre los capítulos 1 y 2 de Esther, él se alió con dos de las mayores potencias militares de su momento, Macedonia y Cartago. De esta forma marchó contra Grecia, y seguramente hubiera salido exitoso de no ser por una tormenta que destruyó un puente diseñado por sus propios ingenieros, que él mismo y su ejército utilizarían para marchar al día siguiente. Asuero luego ordenó que el mar fuera azotado con 300 golpes, para después decapitar a sus ingenieros. Este era el mismo rey que recibió un regalo de 5,5 millones de piezas de plata pura, cortesía de Fitius, el rey de Lidia, para hacer expediciones militares. Asuero estaba tan impresionado por la lealtad de este hombre que le regresó el dinero junto con un regalo. Sin embargo, cuando este rey Fitius pidió que su hijo mayor fuera relevado del ejército, Asuero mandó cortar al joven en dos e hizo que las tropas marcharan entre el medio de su cuerpo mutilado. Asuero era un hombre frío, sangriento, impetuoso y muy malhumorado. Tenía el principal problema que acusa a los hombres en el poder, y es el no rendirle cuentas a nadie. Teniendo en cuenta esto, podemos comprender un poco mejor el temor de Esther que se nos va a presentar más adelante en este libro. Ese temor de acercarse ante el rey para pedirle algo. Asuero no es ningún hombre de Dios, entendámoslo. Es el rey del imperio más poderoso del momento, un hombre despiadado y cruel, pero un hombre que estará en manos de Dios. La segunda protagonista de este libro es Vasti. Ella entra en escena en este drama. Ella aparece al principio de esta historia y en medio de todo este relato inicial. Es la única que hizo lo correcto, rechazando el pedido del rey de presentarse ante sus invitados, luciendo la hermosa corona. Solamente su corona, y nada más que su corona. Por lo cual fue depuesta del reinado. Si me lo preguntan, esa mujer tiene todos mis respetos, porque no quiso lucirse en su desnudez frente al rey y sus invitados. También tenemos al señor Amán. Este actor que va a entrar en escena por la providencia de Dios, odiaba a los judíos. Y como veremos, su ambición lo llevará a la ruina. Otro personaje que tenemos es Mardoqueo. Notamos que tiene una relación con Amán. Amán parece no querer a nadie, excepto a sí mismo, y odia específicamente a este hombre llamado Mardoqueo, quien es el primo de Esther. Aparentemente todo el mundo estaba dispuesto a lustrar las botas de Amán, excepto Mardoqueo. Esto llenó de ira a Amán a tal punto que trama un plan para matarlo. Hasta llegó a construir una horca de 50 codos de altura, nos dice el relato. Déjeme mostrarle algo que podríamos considerarlo como una coincidencia, pero que sabemos claramente que es la providencia de Dios, obrando todas las cosas para el bien de los que le aman. Vaya por un momento al capítulo 2 de Esther, versículos 21 al 23.
Esto parece un suceso extraño para documentar. Dos asesinos planeando derrocar al rey. Mardoqueo simplemente estaba en el lugar apropiado y a la hora apropiada para descubrir el complot. Él le da aviso a Esther, y Esther lo hace con el rey. Los dos responsables del complot son ahorcados y todo esto sucedió en cuestión de horas. No pierda de vista este detalle porque va a significar algo muy importante dentro de la vida de Mardoqueo y para nosotros en este libro. El último personaje por entrar en escena en nuestra crítica historia es ni más ni menos que Esther. Tenemos mucho por decir acerca de Esther en el estudio de este libro que lleva por título su mismo nombre. Sin embargo, hay un personaje, el más importante de todos, que permanece oculto a los ojos desprevenidos que leen esta historia como cualquier otra. Un personaje que hila a la perfección cada movimiento militar, cada decisión, cada mirada, cada suspiro de los hombres y mujeres con el fin de llevar a cabo su eterno plan. Un plan que él mismo ideó desde antes que cada uno de estos personajes anteriores apareciera siquiera en este mundo. Debemos darnos por vencidos de una buena vez y entender que nuestra historia es su historia, como culmináramos hablando el libro de Esdras. Nosotros no somos protagonistas, Dios lo es. No somos las estrellas del espectáculo, el Señor lo es. Nuestra vida no puede girar más en torno a nosotros mismos. Debe empezar a girar en torno a nuestro sol de justicia. Solo entonces el caos terminará, ya que todo empezará a estar en el lugar que le corresponde. Más allá de las hermosas Vasti y Esther, más allá de la diplomacia de Mardoqueo, por encima del poder militar de Asuero o sus antepasados, y más allá de los planes de Amán para acabar con los judíos, está nuestro gran Dios, único y soberano, quien no necesita mostrarse como si fuera una superestrella, quien secretamente prepara los escenarios, las circunstancias y planea de forma perfecta todas las cosas, con tal que sus propósitos se lleven a cabo, sea que nos parezcan adecuados o no. Él es sabio. Es cierto que este libro sería más fácil de digerir si encontráramos al Señor directamente involucrado en las vidas de los protagonistas. Si no hubieran ocurrido tantas tetras ocultas, si la verdad de la ley y el reino de Dios hubiesen sido expuestos sin tanta censura. Pero tenemos que aprender a ver a Dios aún en los actos más simples. Aquellas cosas que a los demás les parezcan muy comunes y rutinarias. Como creyentes, nuestro propósito principal es rendirle adoración al Señor en cada circunstancia, aun cuando parezca que es el simple transcurrir de acontecimientos que pudiéramos catalogar como normales. Dejemos de atribuirnos la gloria que solo a Él le corresponde. Aún en lo más cotidiano, Él está ahí. Dejemos de desearle la mejor de las suertes a los demás. Contemos a las personas que nos rodean, que aunque ellos no lo vean o no lo crean, Dios sigue estando a cargo. Así que, buena providencia a todos en este estudio del libro de Esther. Y nos vamos a ver próximamente. Muchas gracias por su atención en este día. Como siempre, mi oración al Señor, para que en medio de todos estos estudios, de estas cortas reflexiones, ustedes puedan alimentar su fe y darle toda la gloria a Dios por todo esto.